inquietud y no satisfechas todavía. Y le voy a decir a Juan Carlos Miranda que le pregunte, perdón, Juan Francisco, mi querido Juan Francisco, que Juan Francisco Miranda interrogue a Bárbara Char. Sí, más que interrogante, un poco para sincerar, en el alto estábamos conversando y precisamente en términos de que a mí me pasa que cuando se abusa de la palabra independiente y no se aclara, hoy día al menos en el lenguaje o en la controversia política, el independentismo es en el fondo el no militar, porque desde el punto de vista conceptual, todos aquellos que se dicen independientes tienen en algunos grados coordinación con otras personas, nadie se representa solo en esto. Entendemos que todo el ejercicio político es colectivo, es comunitario, pero se abusa, entonces se ve como nosotros somos diferentes a los políticos, pero resulta que toda organización tiene objetivos, tiene coordinación, quizás no tiene la misma estructura jerárquica, pero siento que hay una cierta suerte de abuso en términos del lenguaje. Y eso creo que es súper bueno en un proceso precisamente donde queremos hacer las cosas distintas, sobre todo en el ámbito constituyente, marcar las diferencias, porque en el fondo en la Constitución no solo se va a hablar, por ejemplo, de feminismo, sino que se van a hablar muchos temas. Entonces, cuando uno quiere aspirar, ¿cierto?, a representar, yo creo que la mirada es más amplia. Y en eso, esa mirada más amplia es la que también pasa en la política. Entonces, frente a eso, te hago la consulta, sobre todo desde el punto de vista para aclarar. Y esto no es una pelea entre ustedes son los malos y nosotros somos los buenos o al revés, sino que simplemente miradas distintas que quieren construir a un mejor país. Sí, es interesante esta pregunta porque se está hablando mucho ahora, ¿no? Sobre todo, además que, como mencionaban antes, pues los independientes también están teniendo cupos dentro de los partidos políticos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que es ser independiente? Yo creo que ser independiente, cuando nosotras desde el movimiento social decimos que somos independientes, no es que no tengamos una mirada política, porque estamos hablando de política y para nosotras, pues, de los respiros en adelante es un actuar político. Entonces, no es eso lo que queremos resaltar. Yo creo que aquí el contexto en el que nos queremos poner, porque todo necesita un contexto, es que somos independientes de los partidos políticos, que no respondemos a las lógicas de los partidos políticos que para nosotras desde el movimiento social identificamos como parte del problema de esta crisis institucional que vive Chile en este momento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Desde nuestras reflexiones pues sectoriales, que también a las feministas se nos ataca, creo, directamente por decir que más o menos esto es como que monopolizamos el tema, ¿no? Y yo creo que siempre es importante hablar de que desde el feminismo nosotros tenemos una perspectiva filosófica, política, con sus diferencias, por supuesto, porque siempre abrazamos las diferencias, desde ahí es que hacemos política, que podamos desde el feminismo mirar distintos aspectos de la vida, ¿no? Que podamos desde ahí mirar la política institucional, la economía y las distintas acciones políticas en distintos aspectos, ¿no? Que nosotros podamos desde esta mirada del movimiento feminista tener una perspectiva amplia para analizar los distintos aspectos. Entonces, la independencia a la que nosotros estamos apelando, y que lo que me pregunta Juan Francisco, es a desmarcarnos de los partidos políticos para el proceso constituyente. Para poder posicionarnos desde un movimiento que se articula desde una lógica distinta, que se articula desde una lógica de las bases territoriales, desde los movimientos sectoriales, desde los movimientos que tienen otras lógicas de representación, ¿no? Que nos articulamos ahora para esta elección en particular del proceso constituyente, pero que tenemos una mirada amplia respecto de distintos temas y que en base a eso nosotras no vamos a responder a acuerdos que se hagan en el Congreso, ¿no? Porque no tenemos ese tipo de representación ahora, porque no vamos a responder a pues decisiones que sean tomadas de forma jerárquica, de forma vertical, sin consultar a las bases, y nosotras estamos apelando a hacer una política distinta. No estamos hablando de desmarcarnos políticamente, de decir nosotras no tenemos una ideología, porque por supuesto todas las personas que estamos aquí, todas las personas que nos interesa la política, tenemos una ideología que perseguimos, ¿no? Esta idea del bien común, esta idea de cómo poder corregir las desigualdades, que es una cosa que a nosotras nos preocupa y por la que estamos trabajando. Y entonces desde ahí es que nos interesa posicionarnos desde fuera, ¿no? Desde fuera de este margen, desde los márgenes, diciendo, bueno, nosotras nos desmarcamos, porque también aquí recogemos, ¿no? Lo que hubo después de la votación del plebiscito del apruebo, en que la ciudadanía votó y se manifestó, en donde mayoritariamente ganó la Convención Constitucional en contra de la Convención Mixta, ¿no? Que nos hablaba de introducir personas al proceso constituyente que sean mitad representantes del Congreso, y esa
esa opción se votó que no, por una amplia mayoría. Y entonces recogemos ese sentir, recogemos el sentir de querer organizarnos desde otro lugar y desde para esta elección en particular, que habla de un cambio estructural profundo, es que nos surge la necesidad de posicionarnos desde fuera para poder hacer una crítica a todo el sistema político, incluyendo el sistema de partidos, que ha sido parte de este problema de crisis de representatividad. Gracias, Bárbara. ¿Qué le preguntarías tú, Dalibor Eterovich Díaz, al abogado Hernán Ferreira, que en algunas oportunidades mencionó al Partido Comunista? A ver, a Iván, no, algo suave. Preguntarle cuál es la trascendencia que le da él al Estado, o la importancia que le da al Estado. En términos de que yo soy un convencido que Magallanes, sin la presencia del Estado y de la inversión pública, tendería a cero, digamos. Yo no me creo el cuento ese de que la solución y la varita mágica la tiene el sector privado y la inversión privada. La gran inversión en Magallanes es pública. Entonces, con una economía de 170.000 habitantes, ¿cómo lo haríamos sin la presencia del Estado? ¿O cuál sería tu propuesta distinta, digamos, a eso? No sé si me explico, digamos. Sí, está muy clara la pregunta. Hernán Ferreira. Sí, mira, efectivamente hay una inversión alta del Estado y creo que la pregunta es quién genera trabajo, quién debería generar trabajo en el país, en las sociedades, el sector privado, ¿cierto? En la medida que tú le des facilidades al sector privado, ¿cierto? Facilidades en zonas que son especiales, como esta, ¿cierto? Que están lejos del centro, que están más bien aislados, en la medida que el Estado, en principio, ponga un germen de darle facilidades a la instalación de empresas, a través de impuestos, de crear zonas, ¿cierto?, más aliviadas de impuestos. Las empresas van a tender a estar acá. Y si hay empresas, va a haber trabajo. Y si hay trabajo, y si hay mucho trabajo, y la gente no se hace dependiente del Estado, pues ya no va a requerir, ¿cierto?, tanta asistencia del Estado. Y por tanto, efectivamente, se va, incluso más, fíjate, en la medida que se autosustente una región, ya no va a necesitar del Estado, ya no va a tener menos centralismo. En la medida que el Estado esté más presente, tú vas a necesitar, de alguna manera, más centralismo, porque te vas a tener que relacionar de Estado a una región. Al contrario, en la medida que los privados sean el motor de desarrollo, ya no necesita del Estado. Fíjate qué interesante esto. En la medida que la gente pueda tener trabajo, pueda tener suficiente dinero como para pagarse, ¿cierto?, una salud, ¿cierto?, ya no va a perder el Estado. Si el Estado le da más o menos salud, va a poder hacerlo. Y ahí, si tú quieres una república independiente, si tú quieres algo más independiente, tú te liberas del Estado, porque son los privados los que son capaces de generar sus propios recursos. Y eso te hace más libre. Eso. Me quedo contigo, Hernán, porque quiero que tú le preguntes a Gabriel Vega. Fueron tantas veces compañeros de iguales causas, ¿no? Caminaron tantas veces juntos y me da la impresión de que ahora tú te estás alejando cada vez más de ese camino. ¿Cuál es tu consulta a Gabriel Vega, el presidente de Renovación Nacional? A Gabriel, no sé si, bueno, yo creo que con Gabriel tenemos una concepción de libertad, digamos, y de un Estado más pequeño, es lo que yo creo. A lo mejor Gabriel estará ahora, desde ese punto de vista, no sé si él, y un poco lo que hablábamos recién un rato atrás, esto de la derecha social que se llama, ¿cierto? Una derecha con un Estado más presente, un Estado más paternalista. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Una derecha, incluso hay gente que habla de papá Estado, hay una candidata constituyente que habla de papá Estado. Yo le decía, mira, yo el único papá que tuve era muy cariñoso, falleció, digamos, más papá no tengo. Entonces, ¿tú cómo calificas esta derecha social? ¿Más estatista, menos estatista, más presente el Estado o no existe una derecha social? A ver, yo no me siento un derecha social, no es un concepto que a mí me defina, yo me siento liberal, y liberal clásico, de estos que aceptan Estado. Yo creo que Magallanes sí fue
más próspero cuando había cero Estado, cuando era Puerto Libre, y fue donde más creció. Algo así, la visión que yo tengo, pero no alejando al Estado, pues aquí hay funciones sociales que tienen que ser realizadas. La discusión de hoy es hasta dónde, hasta cuándo y cómo lo normamos. Yo creo que hasta que den las lucas, hasta que dé la plata, hasta que dé la recaudación. Y eso es muy dinámico. La labor de la política es llegar a los acuerdos de hasta dónde, pero no es que esté cerrado que el Estado no tenga que proveer. Mientras yo creo que los alemanes lo hacen bien, pues tienen una norma en su constitución que dice todo lo que sea beneficio social, derechos sociales, beneficios sociales, servicios sociales, prestaciones sociales, como quieras llamarlo, lo define una ley aparte que finalmente viene asociada a financiamiento, a recaudación. Así que yo creo que eso es lo más eficiente. Entonces, más o menos Estado eficiente, Estado que funcione y que se haga cargo de los problemas que la gente nos puso en relevancia ahora. Yo creo que tenemos un problema importante en pensiones, salud y educación han sido los temas de siempre, y no es porque el Estado tenga que proveerlo. Lo que pasa es que hoy el Estado es el principal proveedor y no muchas veces lo hace muy bien, con la excepción, yo siempre lo he destacado, de la salud pública en Magallanes. Yo soy usuario del sistema público y de verdad que gustoso. También fui usuario del sistema público en el norte y no es tan bueno como acá. Solo quiero, al terminar, recoger una parte de la reflexión de Gabriel Vega, cuando él dice: nunca Magallanes estuvo mejor que en la época del Puerto Libre y donde no hubo mano del Estado. Yo quiero decir que sí hubo mano del Estado en inversión pública, por ejemplo, ¿no? No vamos a hablar técnicamente de lo que significó en aquel tiempo la canalización del Río de las Minas, la construcción del aeropuerto Presidente Ibáñez, una gran inversión del Ministerio de Obras Públicas. Luego, posteriormente, no debemos olvidar otro hito histórico, el gobierno de Eduardo Frei Montalva, cuando se levanta la Corporación de Magallanes, que estaba destinada a impulsar, abortada con la llegada del gobierno de la dictadura, que estaba destinada a impulsar el desarrollo regional desde diversas esferas, no solamente en el campo industrial, también en lo cultural, en lo deportivo, en lo social. Y no debemos desconocer lo que significó el plan de desarrollo de zonas extremas impulsado en el gobierno de Michelle Bachelet. O sea, ha habido una fuerte inversión pública en Magallanes desde todos los tiempos. Quería solamente dejar claro aquello, ¿no? Yo me refería al Puerto Libre en una época de prosperidad porque finalmente eran las personas libres las que tomaban sus propias decisiones y se asociaban libremente para lograr objetivos. Pasó en Valparaíso y la gente se puso de acuerdo para hacer alcantarillados. No fue el Estado que llegó con obras. Si ya tenemos Estado, qué bueno que puso obras, pero antes en el Puerto Libre había hasta Cine en Porvenir y era más próspero que Montevideo. Bueno, yo les quiero agradecer la participación de cada uno de ustedes. ¿Saben lo que pretendemos solo? A través de un modesto medio de comunicación como el nuestro, ¿no? Pero que afortunadamente tenemos la pantalla televisiva, tenemos la radio, tenemos las redes sociales, llegamos a mucha gente, llegamos a todo el país, de que nos conozcamos más, de que la gente esté cada día más informada. Yo lo he escuchado a todos ustedes hablar de que hoy existe una tremenda confusión. La gente, cuando se le habla de gobernador, no entiende qué es elegir el gobernador regional por vez primera en la región, cuáles son las atribuciones, qué puede significar el delegado presidencial cuando se juntan todas las elecciones, lo que significa la importancia, la trascendencia. Yo estoy de acuerdo, ya es tarde, no se puede reaccionar, no se puede llorar sobre la leche derramada, pero yo creo que la elección de los convencionales constituyentes debe haber sido una única elección, solo esa elección, es lo más trascendente que ha elegido Chile, que ha tenido la posibilidad de elegir Chile en toda su historia. Primera vez en que el pueblo de Chile va a ser protagonista de su propia historia, con paridad de género, un hecho que ha provocado la mirada del mundo hacia Chile, paridad de género, y por primera vez van a haber escaños
designados a los pueblos indígenas originarios para que ellos sean a lo menos escuchados. En consecuencia, creo que mientras más podamos entregar información a la gente que tendrá que decidir, es lo que pretendemos a través del medio de comunicación. Y sin ustedes esto no es posible. Así que Hernán Ferreira, muchísimas gracias. Bárbara Sharp, Juan Francisco Miranda, Dali Boreterovich, Gabriel Vega, muchísimas gracias. Ustedes son los protagonistas del programa. Nosotros nos reencontramos mañana a las 8:15 de la mañana para decirles, como todos los días, buenos días, región. Hasta mañana.